Hola, muy buenas. Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de Anders Zorn y su paleta limitada, esa paleta de 4 colores. Hoy en el canal Anders Zorn y la paleta de Zorn. Estoy seguro que muchas veces habréis oído eso de que el negro no debe usarse, que debéis evitar pintar con negro. Pues bien, Anders Zorn eso le daba completamente igual. Él utilizaba el negro, y de hecho lo utilizaba en abundancia en muchas de sus mezclas, y sus pinturas, en contra de lo que podría parecer, están llenas de color y llenas de vibración. De hecho, parece ser que simplemente con 4 colores, blanco, ocre, rojo y negro, era capaz de realizar la mayoría de sus pinturas. Pero ¿quién es Anders Zorn? Zorn es un pintor con muchísimo talento que desarrolló una carrera muy prolífica y la cual quiero desengranar un poco con vosotros. Así que sin más, empezamos. Bueno, pero primero de todo, ¿quién fue Anders Zorn? Zorn fue un pintor sueco que nació en 1860 y es coetáneo de Sorolla y Sargent. Podríamos decir que es el Sorolla sueco. Desde muy pequeño ya desarrolló mucho talento, ¿no? Unas pinturas y dibujos destacaban mucho en sus clases de arte y en 1880 viajó por toda Europa, España, Italia, Francia, perfeccionando su estilo de acuarela y pintando escenas costumbristas. Fue allí donde conoció a Sorolla y, por ejemplo, hay un retrato que Zorn le pintó a Sorolla que es bastante interesante. No es muy grande, pero tiene ya esa muestra, ¿no?, de esa pincelada tan brava que nos tiene acostumbrados. Tiene una obra que es una acuarela, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, pero es una escena luminosa junto al agua que es, como os digo, una acuarela realmente impresionante. Su desarrollo técnico, lo bien pintada que está, le valió pues muchas aclamaciones y es una de las pinturas suecas más importantes. Alcanzó precio récord en subasta. Bueno, el caso es que esta pintura demuestra el gran talento que tiene, ¿no? Pintar acuarela no es nada fácil y, como veis, pues esta pintura está súper bien resuelta, no parece ni que sea acuarela. Y de hecho parece ser que él era consciente. He encontrado una frase que traducida del inglés sería algo así: tenía el derecho de alcanzar la grandeza y en el arte que dominaba, la acuarela, sabía que ella había superado a todos mis predecesores y contemporáneos. Como veis, una frase que deja clara que también el pintor era consciente de su talento y ya tenía pues un pequeño ego quizá, ¿no? Y está bien porque realmente como pintor es una bestia y a mí personalmente es, para trabajar retrato, para trabajar figuración, uno de los pintores que más me inspira. Después viajó a París y ese sería su gran escaparate. Allí retrató aristócratas, empresarios y hasta a 3 presidentes de los Estados Unidos. Más tarde, cuando terminó su estancia en París, decidió regresar a su pueblo natal, donde se construyó una casa-taller junto a su esposa y allí promovió el arte y las tradiciones locales. Antes de seguir con el vídeo, quiero hablaros de la Academia Laseu. Esta academia es un espacio que hemos abierto en Barcelona donde vamos a dar clases de dibujo y pintura académica y del natural. Nuestro enfoque es un enfoque académico, figurativo, pero también impresionista y luminista, donde nos centramos en cómo la luz interactúa con la forma, ya sea en el modelo, en el retrato o en diferentes objetos. Si queréis más información, por favor visitar la web o mandarme un comentario en Instagram o dejarlo aquí escrito para que yo os mande más información. Y también quiero hablaros del curso que voy a hacer allí los miércoles y los jueves por la tarde. Es un curso de introducción, así que si os interesa dar el primer paso en este tipo de dibujo, si os interesa, empezaremos en septiembre, estamos cerrando los grupos. Y simplemente, como os he dicho, me contactáis por Instagram, contactáis a la academia por Instagram o por la web y os mandaré encantado más información. Sin más, seguimos con el vídeo. Su pintura, su estilo es muy característico, sus imágenes son imágenes costumbristas, imágenes de la época. En
Suecia se dedica a retratar a su entorno y a la cultura de su pueblo, y en París pues trabaja también mucho el retrato. Tiene muchísimas pinturas de desnudos que son muy interesantes, que no he puesto aquí por miedo a que YouTube no le guste y cancele el vídeo, pero os recomiendo investigar, y aparte también desarrolló mucho el dibujo, en este caso grabados, que son muy interesantes porque reflejan que evidentemente también era un gran dibujante. A nivel técnico, una de las cosas que más me interesan, aparte de su limitación en el color, es el tipo de pincelada y la forma de simplificar. Sabréis por el contenido del canal que la pintura figurativa me interesa, pero no un estilo hiperrealista, sino un estilo algo más personal, un estilo trabajado en la simplificación y en la pincelada, un poquito más expresionista, si lo queréis llamar así. He inspirado también en artistas del siglo XIX, como por ejemplo Thorn, Sargent, Sorolla, Ramón Casas, Fortuny, todos dentro de sus pequeñas diferencias en el estilo, pero que realmente no es que todos se consideren un estilo, tipo los impresionistas. Muchas veces esas categorías confunden más que aclarar, pero realmente podríamos decir que son pintores que provienen de una tradición academicista a la cual se le han añadido influencias impresionistas, simbolistas, orientalistas, realistas. Básicamente adaptan un poco su estilo también a lo que estaba pasando en aquella época. Para mí, Thorn técnicamente me parece un monstruo, me parece un pintor realmente impresionante por su forma de relacionar las pinturas entre sí, su atmósfera basada en el estudio del color, donde todo el color está perfectamente relacionado entre sí en una perfecta sintonía. Eso es porque utilizando pocos colores, todas las mezclas tienen una parte de cada color, y eso hace que se relacionen mucho mejor y genere una atmósfera mucho más coherente. Como ya hemos dicho, él no solo utilizaba esos 4 pigmentos, hay pinturas que tienen más colores como verdes o azules, no es que exclusivamente pintara con esos colores, pero sí que gran parte de los retratos y de las pinturas tienen esos 4 colores como base, como que la mayoría del cuadro está pintado con esas mezclas. Y aparte, otro gran aspecto a destacar de su pintura es las grandes masas de color organizadas como una base general en la pintura, y luego matizados los detalles o las formas con pinceladas largas y energéticas que parecen hechas muy rápido, pero que son pinceladas pensadas, pinceladas que pueden parecer espontáneas, pero que realmente están calculadas al milímetro. Este es Anders Thorn, espero que os haya gustado. Si no conocíais a este pintor, pues os recomiendo echarle un vistazo, y que sepáis por qué esta paleta, yo la llamo paleta de Thorn, porque es una paleta que él utilizaba a menudo, pero también reconocer que no es exclusivamente suya, que evidentemente se había utilizado antes, que viene de una tradición clásica de otros pintores, como por ejemplo el pintor Apelles. Apelles, que es un pintor de la Grecia clásica y uno de los artistas más célebres de la antigüedad. Para terminar, os dejo con este autorretrato de Thorn, donde lo vemos con su clásica paleta. Fijaros, blanco, ocre, rojo y negro. Hasta aquí, un fuerte abrazo. En el próximo vídeo vamos a realizar un estudio de color a partir de un retrato de Thorn con su paleta limitada. Chao, chao.